pues buenas tardes. Iniciamos en este momento la conversación con dos especialistas y esperemos que se incorpore también un tercero, que es el profesor José Luis Camacho, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y por lo pronto nos acompañan la maestra Alma Rosa Alba de la Selva, una catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, emblemática, creo yo que la maestra más querida de la facultad. Bueno, pues también nos acompaña una maestra no menos querida en la Universidad Iberoamericana, que es la maestra Ivonne Acuña Murillo, a quienes agradecemos a ambas que nos acompañen en este conversatorio que titulamos Los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México ante su primer debate. Y es que este próximo domingo a las 20 horas se realizará el primero de 3 debates a los que ha convocado el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Y quiénes son los candidatos? Bueno, pues ustedes ya los conocen. Son Clara Brugada, quien fue alcaldesa en varias ocasiones en Iztapalapa, y Santiago Taboada, también exalcalde de Benito Juárez, con una trayectoria de legislador dentro de Acción Nacional. Y un tercer aspirante es Salomón Chertorivsky, quien ha venido desempeñando tareas, digamos, en el gobierno, pero no ha sido jefe de gobierno en alguna alcaldía, alcalde en alguna alcaldía o delegado, pero sí ha desempeñado algunas tareas administrativas, tanto con los gobiernos del PRD como en el gobierno de Felipe Calderón. Pero bueno, acerca de esto vamos a conversar en esta ocasión y bueno, pues abrimos la conversación con ambas catedráticas, pues comentando que el próximo domingo se va a realizar este debate y bueno, pues quisiera que ambas nos dijeran a quienes están siguiendo este conversatorio, cómo llegan los aspirantes a este primer debate, qué nos pueden hablar de sus trayectorias, de la imagen que han proyectado tanto en la precampaña como en la campaña, en los spots, qué imagen reflejan, hacia qué audiencias se están dirigiendo. ¿Alguna de ustedes quisiera comenzar? Alma Rosa, Ivonne, por favor. ¿Quién levanta la mano? Bien, Ivonne, adelante, por favor. Tu micrófono, por favor. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Alma Rosa, un gusto compartir esta mesa. Pues es interesante. Digamos que la elección local tal vez de las más observadas. Otra podría ser Jalisco, que también tienen el debate el domingo, nada más que a las 10 de la mañana, ¿no? Y son de las más observadas. ¿Por qué? Porque ahí están los dos padrones más grandes del país, después del Estado de México. Y se presenta interesante la competencia. En el caso de la Ciudad de México, pues hay una clara ventaja hasta ahora, tal vez no tan enorme, pero sí una ventaja de Clara Brugada, que va por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Según algunas encuestas, por ejemplo, Mitofsky en enero, a fines de enero, hizo la medición y Clara tenía 54.3% de intención de voto, Santiago, que es el segundo lugar, 38%, y Chertorivsky pues es el que va más rezagado, 7.4, lo que parece indicarnos que la contienda va a ser entre Clara Brugada y Santiago Taboada. El Financiero midió hacia fines de febrero, un mes después, y principios de marzo, ya según el Financiero la distancia se acorta, Clara con el 44% y Chertorivsky con el 36%. Y Parametría hizo una medición semejante, 46 para Clara y 32% de intención de voto para Taboada. Sus perfiles son interesantes, ambos han sido gobierno, a diferencia de Chertorivsky, que ha sido funcionario público en el sexenio de Calderón, y que a diferencia de los dos primeros no tiene experiencia de gobierno. Por ejemplo, Clara pues ya fue 3 veces alcaldesa de Iztapalapa, Taboada 2 veces de la Benito Juárez,
y también han ocupado puestos en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Puestos públicos han sido diputados locales, por ejemplo, Taboada fue diputado local, ha sido diputado federal también, fue diputado constituyente de la Ciudad de Ay, México. míralos. En el caso de Clara, pues fue diputada federal por el PRD y decía yo, pues 3 veces alcaldesa. Entonces hay esa experiencia de gobierno a diferencia de Chertoriski. Esto Me nos dos habla, por, además, esta experiencia de gobierno es me dos reciente, por. los dos están, bueno, o si no de licencia, acaban de renunciar a sus cargos hace unos No, ¿se meses puede para aclarar? empezar Si no, precisamente sí esta déjalo. campaña. Y pues eso les da, los coloca en una competencia interesante, porque los dos tienen experiencia de gobierno, los dos van saliendo, es decir, la ciudadanía tiene muy fresco el referente de lo que han hecho, de su forma de gobernar, y pues eso es lo que están poniendo en juego en esta campaña. Bien, gracias. Alma Rosa, por favor, ¿qué podrías agregar? Adelante. Sí, Carlos, bueno, pues a partir de esta muy buena introducción que ha realizado Ivonne y que plantea el panorama sobre estos candidatos, sobre todo de los dos que parecen perfilarse como los contendientes con más ¿Qué posibilidades, dijo José Luis? pues yo podría decir que son de perfil muy distinto, ¿Pero por qué no ha entrado? Santiago Taboada y Clara Brugada. En tanto, el primero es un personaje muy controvertido para ciertos sectores de la población, eh, pues es alguien probado en el terreno político y se identifican con su figura, con su discurso incluso. En tanto, Clara Brugada, pues ha gobernado en una de las zonas más difíciles de la Ciudad de México y ha tenido buenos resultados en ese sentido. En cuanto a Chertorivsky, pues en días anteriores que ha tenido presentaciones públicas, pues su discurso es coherente, es alguien que proyecta credibilidad y quizás salta la pregunta de por qué a Chertorivsky no digámoslo de esta forma, no lo canalizaron, no lo aprovecharon, no lo enfilaron como candidato a otro plano, a otro cargo donde tuviese más posibilidades, porque comparado con muchos otros candidatos, sobre todo del frente, hubiese sido una posibilidad mejor que algunos que están siendo postulados, y me refiero en concreto al caso de Xochitl Gálvez. Yo creo que Chertorivsky, digo, es otro tema un poco, pero hablando de perfiles, creo que tiene un mejor perfil que esta candidata. Tiene más discurso político, proyecta más seriedad, proyecta más compromiso, menciona propuestas. Entonces creo que hubiese sido una carta mejor. Claro, claro. Sí, en una entrevista que nos concedió Francisco Abundis aquí en Zócalo en el número de febrero. Tu micrófono está apagado, Carlos. Perdón. Sí, comentaba que en una entrevista que Francisco Abundis nos concedió aquí en Zócalo de febrero, nos comentó algo interesante con relación a lo que él define como una votación diferenciada, y puso como ejemplo los comicios del 2021, cuando Morena perdió 9 alcaldías, y el mismo partido Morena admitió que se había confiado, y subraya Bundis de que el PAN, el PRI, el PRD sacaron a votar a sus seguidores, y esa fue la razón de que perdiera Morena 9 alcaldías. Él le llama voto diferenciado. Y bueno, resulta interesante porque la capital del país es la zona quizá más politizada de México, donde el votante es crítico, es participativo y su voto también es volátil. Entonces, sí, como comentaba Ivonne, por lo pronto
Clara Brugada encabeza las encuestas, pero ahí está, faltan 2 meses todavía, más de 2 meses de campaña, 2 meses y medio. Y ahora sí que como ya se habla de un lugar común, todo puede pasar. Y entonces, en este sentido, ¿qué podrían decir ustedes acerca de esta encuesta que encabeza por lo pronto Clara Brugada, pero pues las campañas todavía van a durar bastante tiempo y pues siempre los porcentajes a favor o en contra se modifican? Por favor. Bueno, efectivamente la distancia no es inmensa. Nada más en las dos encuestas que mencioné va de 8 a 15 puntos, que 15 puntos sí es bastante, tal vez para remontar en dos meses, pero efectivamente es una tendencia y se nos dice lo que podría pasar, pero efectivamente, como mencionas, Carlos, nadie puede asegurar que no alcance, por ejemplo, Santiago a Clara. Es más difícil que Chertoriski alcance alguno de los dos, empezando al segundo lugar, pero sí hay más probabilidad, o pudiera haber más probabilidad, de que Taboada alcanzara a Clara Brugada. Y ahí justamente vamos a ver la eficacia de las dos campañas. Y también la organización de Morena. Morena, de cierta manera, tendría que llevar una ventaja. No solamente, bueno, sí, efectivamente en 2021 perdió 9 alcaldías, ¿no? Sí, yo creo, coincido con Francisco Abundis, de que se confiaron, que no cuidaron suficientemente, no acudieron a sus votantes, o sea, a llamar y a cuidar a sus votantes. Eso pasó. También influye, me parece a mí, un poco el discurso presidencial de hace unos, pues, un año, 2 años, en torno a las clases medias, que es particularmente quien sale a votar en la capital, o que en particular tiene esa visión más crítica. Es, en términos del país en su conjunto, es la sede o el espacio donde se encuentra una de las ciudadanías más críticas, efectivamente. Entonces están pendientes también de las campañas, de los discursos. A mí me parece que Clara tiene ventajas, tiene ventajas de desempeño. Por ejemplo, lo que ella hizo en Iztapalapa, sin ser lo que Taboada hizo en la Benito Juárez malo, es más amplio. Me parece que ella está presentando una visión más amplia de lo que es la ciudad y de cómo gobernar una ciudad en términos de políticas públicas, de programas sociales, de infraestructura, las famosas utopías que construyó, la alberca olímpica, las albercas semiolímpicas, centros de cuidado para las personas, para las familias. Nos da una idea de una visión y una concepción más amplia de lo que es las políticas públicas y las necesidades de una sociedad. Mientras que Taboada se está centrando mucho en la seguridad, pero sobre todo en la seguridad vista como una serie de procesos policiales, ¿no? Colocación de cámaras, aumentar el número de policías, centros de mando, etcétera, que es su fuerte. Me parece que salió bien calificado en ese sentido en su demarcación respecto de el modelo que llama, ahorita les comento, en la alcaldía, que incluso, bueno, lleva nombre, ¿no? Blindar Benito Juárez, y que es parte de lo que promete para la ciudad, blindar a la Ciudad de México. Ciertamente es un tema sensible para la ciudadanía, pero verlo solamente desde el punto de vista policial me parece limitado. Y Clara también habla de seguridad, pero sobre todo de una visión más amplia de gobierno, donde se ataque la seguridad no solo de manera policial, sino con programas sociales, con atención a jóvenes, etcétera. Esto, desde mi punto de vista, le daría una ventaja. Además de que me parece que es muy buena oradora, o sea, mueve emociones. Taboada es un poco más serio, ¿no? Lo intenta, por supuesto, también, pero ella, pues, me parece que su discurso apela más a las emociones. Bien. Alma Rosa, vemos en los 3 candidatos, en sus spots que se transmiten por la televisión o por la radio, a una Clara Brugada dirigida particularmente a los sectores populares. Tú me dices si estás de acuerdo o no, por supuesto. A Santiago Taboada como el político clase mediero que presume resultados
en seguridad, en una demarcación que regularmente ha sido votada por el PAN, pero también donde vive mucha clase media. Y un tercer candidato, Czartoryski, a quien vemos como otro político clase mediero que propone el cambio o algo nuevo sin definir qué es lo nuevo. ¿Cómo ves tú estos mensajes? Entiendo yo que serán los primeros, de que vendrán otros spots. ¿Cómo ves tú a los tres candidatos a través de sus spots? Sí, Carlos. En cuanto a Salomón Chertorivsky, coincido contigo en lo respectivo a que proyecta o refleja una imagen de un ciudadano clase media que busca identificarse con posibles votantes. Chertorivsky se presenta como si fuese eh, alguno de estos ciudadanos que radican en zonas donde la clase media en la Ciudad de México está establecida y tiene un discurso claro que busca, reitero, una identificación con posibles votantes. En el caso de Santiago Taboada, creo que él en general en su campaña, y esto se refleja en sus spots, pues ha retomado la estrategia que tiene la oposición eh, relacionada con la seguridad. Eh, Esa estrategia radica en los negativos que se pueden identificar en la acción de gobierno hoy en día y a partir de ello, pues se despliega el discurso político. En el caso de Tabuada, bueno, pues él está apuntando a resultados de seguridad, a eh, pues una estrategia para atender este problema que preocupa a muchos, pero no tiene propuestas de otro sentido. Como mencionaba hace unos momentos, Márcame, creo que a teléfono. Tabuada le falta una autenticidad en esa identificación con sectores de la clase media. Creo que en realidad él no se considera parte de ese sector socioeconómico, sino que en términos de esa campaña política que está realizando, es lo que pretende, pero en el terreno de los hechos, por algunas otras expresiones en entrevistas que he podido identificar en sus presentaciones, pues él se considera a sí mismo alguien que está por encima de esos sectores de clase media y que se ostenta como el único capacitado para gobernar. Entonces eso es lo que creo que eh, se presenta en los spots en la campaña de Santiago Taboada. Y en cuanto a Clara Brugada, pues ella directamente se corresponde con sectores populares que son los más amplios en la Ciudad de México. Cualquiera que conozca más ampliamente esta ciudad, lo cual es difícil porque es enorme la Ciudad de México, podrá identificar que la Ciudad de México no es una ciudad de clase media, sino que es muy heterogénea y los sectores que se encuentran en un nivel socioeconómico de clase media baja son más vastos, por supuesto, y Clara Brugada, bueno, ha dado resultados para esos sectores. Y en su discurso, en sus sitios donde se ha presentado, incluso se percibe ese objetivo, ese foco de atención por parte de ella, ¿no? Entonces, sí hay diferencias entre unos y otros y pues vamos a ver cómo resulta esta contienda electoral que es muy compleja por otras razones que seguramente mencionarás tú, Carlos. Gracias, gracias. Antes de que pasemos a otros temas, quisiera que entráramos al detalle de los resultados de las encuestas, porque el periódico El Financiero publicó una encuesta también donde detalla los segmentos de edades y de personas que votarían por uno u otro candidato. Entonces, nos dice que si bien Clara Brugada encabeza encuestas, hay segmentos donde tendría menos votación,
por parte, por ejemplo, de los hombres o por parte de los jóvenes, la votación sí hay una ventaja, pero esta se reduce. Y bueno, pues en la Ciudad de México, como decía Alma Rosa, pues sí, hay sectores populares mayoritarios, pero hay un buen fragmento de clase media que se ubica en la Miguel Hidalgo, en Tlalpan, en Coyoacán, en la Benito Juárez, que en el 2021 pues se manifestó votando. Entonces, y también he notado, no sé si estoy en lo cierto, que Clara Brugada ha privilegiado el mensaje sí a los sectores populares y ha olvidado a la clase media. No sé si estoy en lo correcto. Por favor. Tal vez habría que analizar más puntualmente sus propuestas cuando habla, por ejemplo, de temas de seguridad, cuando habla de la cuestión del agua, cuando habla de estos centros de cuidados, cuando habla de violencia de género, ¿no? De atender a las mujeres. Ahí me parece que pues es una visión transversal, o sea que son problemas que se viven en la Ciudad de México, tal vez en ciertos sectores más que otros, pero me parece que son problemas que los distintos clases sociales que habitan la ciudad atraviesan. En ese sentido, tal vez no estuviera como tan alejada. Y en torno a lo que decías de las encuestas, sí, es interesante. Yo revisé las encuestas de la ciudad y las de Jalisco, y en las de Jalisco no encontré tal puntualización, pero en la Ciudad de México sí, lo hizo el Financiero y lo hizo Mitofsky, y hay resultados muy interesantes de quién votaría por Clara, quién votaría por Santiago. Por ejemplo, Mitofsky reportó en enero, a fines de enero decía yo, que el 51% de los votantes mujeres se inclinaría por Clara, contra el 50.5% de los hombres, o sea, sería 1.5 de diferencia entre hombres y mujeres, prácticamente estarían parejos. Cuando entró a la cuestión de las edades, encontró que los jóvenes de 18 a 39 años, el 57% se inclinaría también por Clara, el 45% las personas de 40 años y más. En el caso de Santiago, el 37.8% de las mujeres votaría por él contra el 34.4% de los hombres. En el caso de Mitofsky es curioso que lo que reporta es que votarían más por Clara que por Santiago, los hombres, y los jóvenes de entre 18 y 39, la gente joven y semi-joven, votaría por él el 30%, mientras que el 57% por Clara. Y los de 40 años y más, en todas las mediciones, Clara sale arriba. Por ejemplo, en los de 40 años y más, 45% votaría por ella y 40% por Taboada. Lo interesante también viene cuando pregunta la escolaridad y hace también la comparación, y entonces dice que la gente que tiene preparación hasta secundaria votaría 50% por Clara y 27% por Taboada. Ahí habría un diferenciador, o sea, un criterio diferenciador de a quién preferirían según la preparación, y pues ahí aquí gana Claudia. Cuando se habla de la preparatoria, casi 48% votaría por ella contra un 40% por Taboada. Entonces, como decía, es interesante las variables que midió Mitofsky, y sin embargo en todas sigue ganando ella. En el caso del Financiero, quien tiene mayor opinión favorable es Clara, con el 44% contra el 38% de Taboada. En este sentido, sí hay esta que decías, Carlos, esa diferencia. Ella es más competitiva entre las mujeres de 18 a 30 años y Taboada entre los hombres de 30 a 39. Preferirían votarlo a él, y en este otro rango las mujeres a ella, ¿no? Es interesante esta medición. Sí, cómo no. Bien, antes de que continuemos con esta conversación, pues quisiera invitar a quienes siguen esta conversación a enviarnos sus preguntas o sus comentarios. Les damos un teléfono de WhatsApp 55 15 92 99 69. Repito, 55 15 92 99 69. Ahí pueden enviar sus comentarios o sus preguntas para ambas catedráticas, Ivonne Acuña y Alma Rosa Alba de la Selva. Ustedes dos son maestras en sus respectivas universidades.
¿Cómo sienten la participación de los jóvenes? ¿Están interesados? ¿Se involucran en la política? ¿No les interesa? Eh, ¿Qué síntomas han encontrado ustedes en sus alumnos? Por favor, Alma Rosa. Sí, bueno, en la Universidad Nacional y en concreto, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y en concreto en la Facultad de Ciencias Políticas, lo que he percibido con los estudiantes de licenciatura, por ejemplo, es que sí están muy interesados en el tema de la política, situación que antes no ocurría. Yo recuerdo en etapas anteriores, cuando algunos de los jóvenes, con cierto orgullo, que yo no entendía, decían es que soy apolítico, como si fuese eso una medalla, un atributo. Y hoy no, no es así. Yo diría, desde el año pasado, percibí un cambio en la actitud de los estudiantes en diferentes grupos, por supuesto. Están vivamente interesados en la política, se informan en buena medida en las redes sociales, también es otra situación característica, y yo pienso que sí van a participar activamente y tienen una opinión al respecto. Lo que sí percibo al mismo tiempo es que tienen una opinión al respecto, pero son reservados a externarla, a manifestarla públicamente. Eso percibo. Y estudiantes de posgrado, bueno, son un tanto más seguros en sus apreciaciones, pero también percibo lo mismo. En público se reservan un tanto, pero sí se muestran muy participativos, muy atentos. Si uno les plantea una pregunta concreta sobre estos procesos, sí los están siguiendo. Entonces, creo que eso es estimulante y es muy favorable, ¿no? Bien. Ivonne, por favor. ¿Cómo está el ambiente en la Ibero? ¿Cómo está el Bien. ambiente en la Ibero? Bueno, en la Ibero, lo que pasa es que en mis dos materias, una es comunicación y opinión pública, y entonces vemos, porque sí o sí, ejemplos cotidianos de lo que está pasando en términos de comunicación con el presidente, con las candidatas, con el candidato. Entonces, a fuerza, sí o sí hablamos de política. Y doy otra materia que es género y política. Entonces, pues, ¿cómo no hablar de las candidatas, no? Justamente nos toca la enorme coyuntura de la elección presidencial, en que por primera vez dos mujeres están en posibilidad de llegar a la presidencia. Y entonces, pues sí, hablamos o hablamos de eso. Pero yo he notado en la Iberos varias etapas o varios cambios. Uno, por ejemplo, ocurrió previo a 2012. Previo a 2012, empecé a notar algún cambio porque, por ejemplo, me tocó la elección de 2006 en que se armó el debate si hubo fraude o no hubo fraude. Y mis grupos estaban divididos, o sea, la mitad decía que sí, la mitad decía que no, y se armaban ahí unas que dije, ¿saben que ya no vamos a hablar de eso? Este tema ya no se toca aquí porque había mucha pasión ahí. Después, hacia 2012, noté como cierto corrimiento a la izquierda. De hecho, la visita de López Obrador a la Ibero fue un éxito. Fue tan un éxito que yo no pude verlo. Lo tuve que ver en la computadora cuando estuve formada afuera del auditorio como 2 horas. Y cuando yo me formé era yo la número 200 porque nos contaron. Y cuando llegué era más de 400, ya no alcancé lugar en el auditorio. Lo cual quiere decir que los iban metiendo en la fila, ¿no? Y cuando llegué ya no se pudo. Pero fue tal el furor y nadie lo correteó, ni lo corrió de la Ibero, ni le dijo la Ibero no te quiere. Después de eso, ya hacia la elección de 2018, sí noté como otro deslizamiento, pero hacia la derecha. De hecho, ellos organizaron una elección, los estudiantes, para ver por quién se decidían, y ganó Anaya, de hecho, en esa elección. Era poner colillas de cigarros en una fuente, y luego hicieron el conteo y ganó Anaya. Entonces es interesante. Y ahora lo que noto es, a los estudiantes que estoy atendiendo, pues son generación centennial, son que nacieron del 2000 para acá, y se inclinan hacia a votar por gente joven. Por ejemplo, se desilusionaron en mi grupo por cuando se bajó de la candidatura Samuel García. Me dijeron, ah, uy, yo ya iba a votar por él, ¿no? O sea, estaban pensando seriamente en votar por Samuel García, que desde mi punto de vista no tiene una propuesta de gobierno,
y su mérito es el manejo de una muy buena campaña política y manejo de redes sociales, y su esposa, que es una influencer, que me parece que es su principal activo político, Mariana Rodríguez. Sin embargo, se identifican por la juventud, y entonces estaban dispuestas a votar por Samuel. Entonces, es interesante, ahí hay una combinación. Pero pues sí, en mi caso, pues sí hablamos de política, sí o sí. Bien, 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 bien. Bueno, pues el próximo domingo es el debate y hay temas para abordar por parte de los tres aspirantes: crecimiento, desarrollo económico, finanzas públicas, desarrollo humano, estado de bienestar y política social. Y como lo comentaban ustedes, bueno, pues los dos ex alcaldes pues tienen que presumir, ¿verdad? Sin embargo, Salomón Chertorivsky pues no carece de elementos para decir esto yo hice como alcalde, porque no lo ha sido. Temas de crecimiento, desarrollo económico, finanzas públicas, al parecer, la candidata Brugada tiene una oferta amplia en materia de desarrollo social. Finanzas públicas, bueno, no conocemos cifras de que deje deudas o que vaya a tener algún cuestionamiento en ese sentido. En cuanto al crecimiento, bueno, pues Iztapalapa no precisamente es Azcapotzalco, ¿no? Donde se pueden habilitar industrias, y sin embargo, bueno, ¿qué tendrían que ofrecer los candidatos en este sentido, teniendo para su primer debate crecimiento, finanzas, desarrollo humano, bienestar y política social? ¿Qué podrían ofrecer? Ivonne, Ivonne, si quieres comenzar, o Alma Rosa. Sí, 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 bueno, pues yo lo que considero es que por la parte de Brugada, su elemento fuerte, su tema que maneja bien y que tiene propuestas y proyectos y además acciones realizadas, es el de política social. Si bien Clara Brugada tiene una formación de economista y entonces temas como las finanzas, eh, los comprende muy bien, los conoce y los maneja. En su acción de gobierno, la parte de política social ha sido muy importante y evidente en sus resultados. En esta línea está ofreciendo actualmente un proyecto sobre cuidados que en México es innovador y que atiende a una necesidad también de la población o de la sociedad que es muy grande. Creo que Brugada tiene un manejo discursivo muy claro, es muy sencilla en su exposición, pero muy directa, y eso considero que es una ventaja. En cuanto a Santiago Taboada, bueno, quizás él vaya a presentar como temas donde se le puede considerar más diestro, más fuerte el asunto del crecimiento, el asunto financiero, y reiterando que su mayor propuesta, o considero que un núcleo de su campaña, es el de seguridad. Entonces, posiblemente busque relacionarlo con ello. Y en cuanto a Salomón Chertorivsky, bueno, él tiene la oportunidad, en este caso, de presentar propuestas diferentes, imaginativas, creativas, que no han estado al alcance de los otros candidatos porque se conoce ya su acción de gobierno. Entonces, habremos de ver, Chertorivsky si ofrece propuestas originales y, más que eso, apropiadas, pertinentes para problemáticas tan complejas en la Ciudad de México, con los temas que has mencionado y que van a ser los del debate, Carlos. Claro, sí, bien, bien. ¿Y qué nos podrían ofrecer los candidatos, Ivonne, acerca de estos temas? Pues ha sido interesante. No sé si yo no he puesto atención, pero me parece que lo que no he visto en este inicio de campaña es guerra de sucia entre ellos, guerra de lodo, ¿no? Que empiecen a descalificarse por alguna acción
en sus respectivos gobiernos, o en el caso de Chertorivsky en su desempeño como funcionario público. Entonces, lo que podríamos esperar es, pues sí, justo que se dediquen a sus propuestas, a desarrollar sus propuestas, especialmente en el caso de Taboada, pues sí, lo que no ha dicho en este inicio, porque Clara abre, como lo hizo Claudia Sheinbaum también, con una propuesta integrada, con una propuesta que parece que incluye los distintos aspectos de un gobierno. Es interesante, o sea, ya muy armada, lo que ella llama la ciudad de los cuidados, la ciudad de la seguridad, la ciudad de las mujeres, como en referencia también a lo que presenta Claudia, que es la República de, ¿no? La República de las Mujeres, la República de. Ahí se nota una coordinación interesante. Y digo, es interesante que ella desde el principio haya plasmado pues un plan completo de gobierno que pudiera tener defectos o pudiera tener faltantes, es posible, pero hay una visión integral. No así en el caso de Taboada. Aquí entonces lo interesante, sí, ya planteaba Alma Rosa, pues es cómo liga su experiencia concreta en la delegación Benito Juárez con aquellos elementos que se le van a pedir, como es de dónde va a salir el dinero, cómo se va a desarrollar en términos de crecimiento la ciudad, cómo se van a financiar los programas propuestos, el gobierno propuesto. En ese sentido, sí creo lleva ventaja Clara, y creo que no la he visto debatir, he oído sus discursos también. Taboada no me parece que esté en gran desventaja. Lo interesante va a ser la interacción aquí entre ella y los candidatos. En el caso de Chertorivsky, yo creo que lo que él va a privilegiar, por supuesto, sí es su experiencia como funcionario público, es lo que él tiene, ¿no? Su preparación, su formación, los intereses que tiene respecto de la cuestión de salud, que que pudiera ligarlo a bienestar social y políticas públicas, porque probablemente como tema de alguno de los otros debates esté expresamente el programa de salud, el tema de salud, que él vivió muy de cerca, decía yo, en el sexenio de Calderón, cuando estuvo al frente del Seguro Popular, y de estas, cuando la pandemia, que convocó a gente a discutir el tema en términos científicos, en términos serios, entonces digamos que es los insumos que podría usar. Lo que podríamos esperar sí es que se preparen bien para el debate y nos hagan una propuesta más amplia, efectivamente, en los temas que vamos a observar. Tal vez en el ir y venir, pues salgan algunas cosas. No sé si le vayan a sacar a Taboada lo del cártel inmobiliario con el que se le asocia o no. Va a ser interesante ver si hay algunos golpes bajos o no. Sí, porque, bueno, pues regularmente quienes van abajo en las encuestas, pues buscan, ¿verdad? Llamar la atención, provocar el debate o la polémica, alimentar el disenso. Y bueno, creo que no lo van a desaprovechar tanto Taboada como Chertorivsky. Creo que ambos llegarán a golpear a Clara Brugada, tengan o no tengan razón, porque quieren incrementar votos, ¿verdad? Y reducir la diferencia. Sin embargo, ¿qué tanto pesará efectivamente los cargos que se le imputan a Santiago Taboada por su cercanía y sus posibles beneficios por parte del cártel inmobiliario, como cuando fue alcalde en Benito Juárez, y dado que pertenece al grupo de Mauricio Tabe y otros alcaldes del PAN, que inclusive el mismo ex dirigente coordinador del PAN en el Congreso Capitalino, pues está detenido. Entonces, procesado. Entonces, ¿qué tanto pesará este recurso? Que seguramente será tema en este primer debate. Porque, bueno, perdón, agregaría, el PAN tiene un voto duro entre las clases medias, y no sé si a las clases medias les importe esto, y a pesar de eso continúen votando por el PAN en esas alcaldías. Pues Carlos, si me permites una opinión, habría que ver, porque el hecho de que ahora con el PAN esté aliado el Partido Revolucionario Institucional, eso ha modificado también la percepción de sectores de clase media que votaban por el Partido Acción Nacional por no votar por el PRI. Y entonces ahora en esa fusión
que para la vista de algunos de nosotros no refleja una coherencia ideológica, sino todo lo contrario, ¿verdad? Una necesidad de sumar fuerzas ante un contendiente que es mayor, ¿verdad? Hay sectores a los que no les ha convencido esa fusión para efectos de contiendas electorales, y esta será una prueba importante para ello. Y también en este primer debate yo creo que se va a poder apreciar, digámoslo así, la calidad de la deliberación política, del intercambio de ideas, de la presentación de propuestas. Si en este primer debate surgen recursos que incluso la ciudadanía ha visto mal, como descalificaciones muy abruptas, presentación de fotografías con supuestas evidencias, recursos que no serían de un mayor nivel político, creo que eso va a impactar en la percepción ciudadana de todo el proceso electoral, y habría que, ojalá que no se presente esto, como ya lo decía Ivonne, que no se presenten recursos eh, que no tienen mayor peso, que no sea el de descalificar los procesos políticos de esta naturaleza por parte de la ciudadanía, que luego dicen, no, pues es que ahí no se presenta algo importante, sino que se la pasan peleando entre ellos, y creo que esto es una prueba importante, ¿no? Ojalá que estén a la altura de las circunstancias los tres candidatos y presenten a la ciudadanía una intervención de políticos profesionales dirigiéndose a sus posibles votantes con propiedad, con respeto entre sí. Esperemos que esto se dé, Carlos. Sí, yo también espero eso, pero no soy muy optimista acerca de ello. Adelante, Ivonne. Pues sí, los veremos en acción, porque efectivamente bien planteabas tú, quien va abajo, pues casi es de libro, ¿no? Tiene que pegar para quitarle puntos a quien va arriba. Y como dices tú, pues entonces serían Santiago Taboada y Chertorivsky en contra de Salomón Chertorivsky en contra de Clara. A mí lo que me da curiosidad es qué le van a decir, ¿no? De qué le van a acusar, qué le van a sacar. Voy a ir con esa curiosidad, una, de saber si efectivamente la golpean y con qué elementos tienen para golpearla, hasta donde yo entiendo, pues tiene una trayectoria bastante limpia, ha hecho un buen trabajo desde mi punto de vista, por supuesto, en Iztapalapa. Ha seguido los lineamientos marcados por el presidente de la República en torno a usar los recursos públicos, o sea, efectivamente en la población, ¿no? En obras de gobierno, etcétera. Pero bueno, ellos tienen más información que yo, seguramente, ¿no? Entonces vamos a ver de qué recursos se valen para. Sin embargo, como menciona Alma Rosa, yo sí esperaría un debate de mayor nivel. Lo tienen los candidatos y la candidata, ¿no? Hablábamos de su preparación, de los tres, de las tres. Tienen una preparación formal, interesante, tienen experiencia de gobierno, y sí yo también esperaría que pues pusieran una muestra, a diferencia de otros debates, ¿no? De civilidad y de propuestas, que lo que la gente quiere son propuestas para realmente inclinarse por uno o por otra. Veremos, ya lo platicaremos la otra semana. Sí, así es. Me llama la atención por parte, bueno, el tema los temas están expuestos, desarrollo humano, política social, estado de bienestar, ¿hacia dónde podrían profundizar los candidatos? Porque, bueno, pues no, no, no se paga mucho por prometer, ¿verdad? O sea, pueden prometer muchas cosas, es el primer debate, eh, pueden proponer muchísimas cosas, sin embargo, ya nos han enviado mensajes. Por ejemplo, yo asistí al evento que hizo Clara Brugada ahí en el Auditorio Nacional, y bueno, un listado enorme de propuestas. Y yo también me pregunté, bueno, ¿de dónde saldrán los recursos para tanta propuesta, no? Entonces, yo estoy convencido de que son buenas propuestas, y sin embargo me pregunté, ¿con qué dinero, no?
Entonces, me llama la atención qué podría proponer Santiago Brugada, Santiago Taboada o Czertoryski en cuanto a beneficios sociales. Sí, pues Claro. considero, Carlos, que, perdón, Ivonne, adelante. No, por favor, Alma. No, tú, es tu turno. Es igual, sí, gracias. Sí, pues considero que Santiago Taboada tendrá que hacer un esfuerzo para resaltar las posibles aportaciones que pueda realizar en temas de política social y de desarrollo humano, que hasta donde sé, durante su gestión en la alcaldía donde él ha gobernado, no se han visibilizado suficientemente. Tendría que hacer un esfuerzo porque en esos temas Clara Brugada es competitiva, es su mayor capital, considero, y entonces tendrá que esforzarse. En cuanto a Salomón Chertorivsky, pues en algunas entrevistas mediáticas, pues ha hecho alusión a estos puntos, pero solamente a ese nivel, menciones sin mayor explicación. Y considero que, dado que Clara Brugada se presenta empática, cercana a sectores populares, y aquí retomo lo que comentó Ivonne hace unos momentos que me parece acertado, ¿verdad? Eh, Clara Brugada no está muy atenta con respecto a construir propuestas para sectores clase media. Si bien lo ha mencionado y lo ha hecho explícito, que sí le preocupa, le interesa vivamente la clase media como un sector muy atendible, se refleja más en su propuesta de gobierno los sectores populares. Entonces, cabría suponer, si tiene ella identificado este desbalance, que en un debate ella atienda más a este otro sector, clase media, que en el terreno de los programas de gobierno y sus propuestas. Yo creo que Santiago Taboada va a explotar ese tema, eh, tal vez de manera falsa, pero lo hará, y tal vez acuse a Clara Brugada de que no le interesa la clase media. ¿Cómo ves tú, Ivonne? Por favor. Bueno, si ella no lo ha notado, estaría bien que el otro se lo diga para que entonces hágalo, haga las propuestas que le faltan, ¿no? A mí me parece que están bien pensados los temas, bien relacionados, porque si van a hablar, me llama mucho la atención que usen la expresión estado de bienestar, ¿no? Con el que se asocia a esta administración, al presidente de la República, y cuando se le acusa de mirar al pasado, ¿no? Al famoso todo benefactor, etcétera. Entonces, me llama mucho la atención la expresión, pero bueno, tiene que ver con esta cuestión de políticas públicas en términos sociales. Y qué bueno que lo relacionan con finanzas y crecimiento, porque justamente ahí tendrían que hilar muy bien los candidatos y la candidata para decirnos de dónde van a sacar el dinero. O sea, cómo van a financiar ese estado de bienestar, cómo van a financiar las políticas públicas. Esa es la oportunidad. Entonces, creo yo que están bien conectados los temas. Tendrían que hacer un buen trabajo en ese sentido. Y efectivamente, sí lo declara, probablemente haya, tal vez no una mención directa a la clase media, pero yo creo que ella tendría que hacer la construcción, efectivamente, la construcción discursiva a partir de lo que ya propuso. Decía yo, cuando habla de las mujeres, cuando habla de la seguridad que nos afecta a todas y todas, obviamente no igual. Efectivamente, como mencionaba Alma Rosa, la ciudad es un abanico. En la misma Iztapalapa hay clase media, ¿no? Hay colonias de clase media en la misma Iztapalapa. Entonces, pues habría que ver cómo construye ella discursivamente esa relación. Y sí es importante, porque decía yo en una de las participaciones, es importante sanar la relación de Morena con la clase media. ¿Por qué? Porque discursivamente el presidente de la República, bueno, pues tuvo algunas referencias al llamar a la clase media que eran, ¿cómo era? Aspiracionistas, Aspiracionista, que sí. se tomó por el lado, bueno, que creo que lo dijo sí en sentido negativo,
¿no? Y ahí pudo haber habido un divorcio. Entonces, sí, hay que sanar, hay que restablecer esa relación. Es un buen momento, ella tiene esa oportunidad de hacerlo. Veremos si lo aprovecha. Muy bien, bueno, pues el próximo domingo a las 20 horas en las instalaciones de MBS, dice el Instituto Electoral de la Ciudad de México que ganó la licitación, por eso se hace en MBS. Ahí va a ser el primer debate y bueno, pues esperemos que la ciudadanía, los habitantes de la capital del país se interesen en el tema, lo vean y elijan, ¿verdad?, con juicio por quién votarían este 2 de junio. ¿Alguna invitación de ustedes a que participe la gente, a que se interese, por favor, para que vean este debate el próximo domingo? Claro, Carlos, yo creo que es muy importante que todos nosotros, la ciudadanía, llámese jóvenes, adultos mayores, personas de mediana edad, todos en suma, veamos el debate, analicemos, contrastemos propuestas para tomar una decisión informada. Creo que es irresponsable, creo que es muy importante y pues hay que estar atentos a esta emisión. Gracias, Carlos. Pues digámosle, Ivonne, digámosle no a las campañas negras, ¿verdad? Y a Sí, no a las interesarse campañas por el negras. debate. Exacto, más de propuestas y concuerdo perfectamente, sí tienen que ver el debate, después no se quejen si no tienen información. Esta es una oportunidad de oro, digamos, para conocer a quienes pretenden gobernar la ciudad y saber qué proponen. Entonces no hay que desperdiciarla. Sí, porque, bueno, la capital del país es la segunda entidad más importante electoralmente, ¿verdad? Y entonces, pues efectivamente convocamos a quienes están siguiendo este conversatorio y bueno, pues luego lo subiremos a YouTube para que lo vean más gente, a que participe, vean este debate y elijan de manera adecuada. Por lo pronto les agradecemos a la maestra Ivonne Acuña de la Universidad Iberoamericana su participación y a la maestra Almaro Salva de la Selva también su intervención, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues ambas su siempre fraternal apoyo para este tipo de temas. Y bueno, pues nos encontraremos más adelante a ver cómo nos fue en este debate del próximo domingo a las 20 horas. Gracias a ambas. Buenas tardes. Hasta pronto. Gracias. Hasta Hasta pronto, muchas pronto. Buenas gracias. tardes. Luego, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Un gusto.